Bueno, muchas gracias ante todo a la Cámara Federal, a los miembros por la invitación, por darme esta oportunidad. Y bueno, me alegro de que yo no haya sido invitado por error. Yo quería dedicarme unos minutos primero al homenaje a esta Cámara Federal, a estos 110 años, y después hacer tener unas palabras de recuerdo para el amigo y el profesor y el juez, como bien señalaba acá Ricardo Enrique García Víctor. Y comienzo entonces con lo que significan estos 110 años de existencia de la Cámara Federal. Y yo lo que les quiero proponer es que no tomemos como punto de inicio ese enero de 1902, sino que no tomemos como punto de inicio ese año y como punto de llegada este 2012, sino que miremos un poquito más atrás, para entender qué significó, la Justicia Federal de Paraná en el proceso de organización institucional y en particular en el proceso de organización de la justicia federal del país. No se asusten, pero voy a ir a la colonia. Nosotros estamos muy acostumbrados a esta idea de la división de poderes, del sistema de frenos y contrapesos, por los cuales el legislador, el constituyente, la mejor manera que encuentra para impedir que una sola persona concentre todo el poder es dividirlo en tres departamentos: el departamento ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero los españoles tenían la misma idea, perseguían la misma finalidad, pero con un mecanismo curiosamente inverso. Ellos distinguían gobierno, hacienda, justicia y guerra, y pensaban que la mejor manera de que nadie pudiera abusar del poder era darle todas esas funciones a todos los funcionarios. Por eso, si hacen recuerdo de cuando estudiábamos historia o historia del derecho, los nombramientos eran el gobernador, justicia mayor, capitán general, venía todo junto. Entonces de esa manera se aseguraban que la administración de justicia no dependiera de una sola persona que pudiera hacer abuso de esas facultades. Curioso. Y lo cierto es que la Revolución de Mayo y el proceso independentista no se agravia de la administración de justicia. No hay un reclamo de liberarnos del yugo de una administración de justicia arbitraria. No, la verdad es que hasta 1853 los hombres del país viven muy cómodos con el sistema de justicia heredado de la colonia y con las normas heredadas también de la época colonial. La justicia capitular, que fue protagonista hasta 1820-21, cuando se disuelven los cabildos, una justicia lega. Y entonces en 1853, después de la batalla de Caseros, desalojado Rosas del poder, nos encontramos con la necesidad de producir un cambio total. Insisto, todavía regía el reglamento provisorio de 1817, que establecía que se iban a seguir aplicando las normas heredadas de la colonia y las instituciones en la medida en que no se contradijeran con los ideales de libertad, de independencia y con las normas dictadas por los gobiernos patrios. Y esa tarea la emprende, como sabemos, el gobierno con sede en Paraná. La provincia de Buenos Aires se mantiene apartada. El general Urquiza, tiene como misión materializar este ideal, esta organización institucional. Y entonces tenemos que en la Constitución de 1853, en el artículo 91, siguiendo el modelo que todavía tenemos actualmente, se establece que el Poder Judicial va a estar a cargo de una Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales inferiores que establezca el Congreso. Solo que en esa versión de la Constitución se establecía cuál iba a ser la integración de la Corte: 9 jueces y 2 fiscales. Para cumplir esta manda constitucional, por un lado se designan a los integrantes de esa Corte y a los 2 fiscales, y por otro lado el Congreso de Paraná dicta una ley importantísima, que es la Ley 182, es la primera ley de organización de la justicia federal. Y es una ley muy, muy importante que
me parece que habría que tener más presente, que habría que recuperarla. Es una ley respecto de la cual González Calderón dice que se adelanta en más de 40 años a la ley 4055. Es una ley que imita la ley norteamericana de 1789 y que establece, además de la Corte Suprema, cortes de distrito y los juzgados de sección. Son épocas en las cuales faltan hombres para cubrir los cargos que se van creando. Es decir, por un lado, así cuentan las crónicas, muchos de los constituyentes tienen que volver a sus provincias para encarar el proceso de sanción y de discusión y de sanción de sus constituciones provinciales. Hay mucha gente que vuelve del exilio, tiene que ocuparse de restablecer su hacienda, su patrimonio. Luego también está la tensión que hay entre Buenos Aires y la Confederación. Y si bien Urquiza designa a los miembros, como dije, de esa corte y a los fiscales, esa corte nunca funcionó, nunca llegó a funcionar. Nunca hubo más de 3 personas en Paraná al mismo tiempo. De los fiscales, por ejemplo, que eran Ramón Ferreira y Pío Tedín, solamente Ramón Ferreira jura y llega 3 años después. Algunos ni siquiera llegaron, algunos fueron ministros, tuvieron que cubrir otros cargos, asumir otras responsabilidades. Como nunca se pudo constituir, entonces lo que se dispone, en 1856 ya, la designación de los miembros es de 1854, es la creación de una Cámara Federal, de una Cámara de Justicia con sede en Paraná, que iba a estar a cargo de los miembros de la Corte a medida que fueran llegando. No pueden hacer número para formar la Corte, bueno, se van incorporando a una primera Cámara que es antecesora de la actual, una Cámara Federal de Justicia, que es el primer tribunal. Este tribunal funcionó efectivamente aquí en Paraná, y es el primer tribunal con jurisdicción y competencia federal en todo el territorio de la Confederación. Ese tribunal funcionó hasta finales de 1861. ¿Qué ocurrió? Con la incorporación de Buenos Aires a la Confederación, con la discusión y la sanción de las modificaciones que llevan a la Constitución de 1860, se modifica ese artículo 91. En la Convención de la Provincia de Buenos Aires, cuando se discute en qué condiciones van a ingresar a la Confederación, se cuestiona el número de jueces, se cuestiona también el número de fiscales, se propone que sean 4 jueces y un fiscal. Bueno, la solución que se adopta en Santa Fe es que la Constitución va a decir únicamente que el Poder Judicial está a cargo de la Corte y se va a diferir a una ley la decisión acerca de su integración. Consiguientemente, Derqui, que ya es presidente, entiende que tiene que dejar sin efecto la designación de los jueces que había designado Urquiza, que también presentan la renuncia a su condición de jueces de Cámara, de modo que durante un tiempo los asuntos en materia federal que tenían que ir en apelación a la Corte inexistente y que estaban yendo a la Cámara Federal de Paraná, tampoco encuentran un tribunal que pueda revisar esas decisiones, y se suspende el trámite de los procesos hasta que se constituya la Corte, ya la Corte de la Constitución del 60, conforme a la Ley 27, designada por Mitre. Una postilla, con esta modificación del artículo 91, devenido en 94 de la Constitución, desaparece el Ministerio Fiscal de la Constitución. Es decir, la única mención que hay del Ministerio Fiscal en la Constitución, en ese proceso de organización nacional, es esa mención a los 2 fiscales de la Corte, que formaban parte de la Corte. Es decir, teníamos también ahí una interpretación auténtica en el sentido de que el Ministerio Fiscal formaba parte del Poder Judicial. Esa eliminación tiene consecuencias importantísimas, porque no solamente da lugar a 100 años de discusión sobre la ubicación institucional del Ministerio Fiscal, sino que además hay que esperar hasta 1994 para que el Ministerio Fiscal vuelva a ser una autoridad de la Nación establecida en la Constitución. Es decir, que su existencia ya no quede supeditada, no solo su organización, sino su existencia a una decisión del legislador.
a favor del principio de oficialidad de la persecución penal. La ley 182 nunca se pudo poner en funcionamiento, si ni siquiera se pudo poner en funcionamiento la Corte Suprema. Se imaginan que cámaras de circuito, cortes de circuito, todos los juzgados de sección tampoco se pudieron cubrir, pero es un antecedente muy valioso, y así se lo dice expresamente, de la ley 27 y después de la ley 4055, es decir, recién 40 años después la Nación entiende que está en condiciones de crear las cámaras de apelaciones. Y por eso yo proponía poner el punto de inicio de este homenaje un poco más atrás, porque no es casual entonces que la ley 4055, cuando tiene que elegir las 4 ciudades que van a ser sede de las 4 nuevas cámaras, elija Buenos Aires, que es la capital de la República, La Plata, que es la capital de la nueva capital de la provincia de Buenos Aires, luego de la federalización de Buenos Aires, Córdoba, con la trayectoria que tiene, y Paraná. En algún modo, yo creo que esa decisión del legislador ya es un reconocimiento, ya es una reivindicación de todo el aporte, de todos los servicios que habían dado los hombres de Paraná al proceso de institucionalización del país, a todo este proceso constituyente, y en particular al proceso de creación de la justicia nacional, la justicia federal. Por eso yo quería esos 110 años vincularlos con esto y poner de manifiesto que esa decisión me parece que es un reconocimiento a esta trayectoria que acabo de mencionar, a este protagonismo que tiene Paraná en la fundación de la República, en la fundación de las instituciones. Me parece un merecido reconocimiento por ese esfuerzo. Está bien, no se pudo concretar por estas dificultades que había, pero por ese esfuerzo, insisto, piensen que venimos de décadas de convivencia con una administración de justicia colonial, de jueces legos, arrancamos con virreyes, audiencias, alcaldes de primer voto, tenientes gobernadores, gobernadores intendentes que revisaban las decisiones del otro, consulado, con instituciones coloniales con las que los habitantes se sentían perfectamente cómodos. ¿Qué desafío modernizar esa administración de justicia, ponerla en línea con los postulados de un sistema republicano y democrático? ¿Qué desafío que tuvo que enfrentar Urquiza y los hombres de Paraná? Y creo que entonces ese reconocimiento con la creación que implica para mí la creación de la Cámara Federal de Paraná, me parece que marca una trayectoria que perdura en el tiempo y que no es casual entonces que Paraná haya dado ya, llegando al presente y a nuestros contemporáneos, 3 magistrados como los que ahora estamos homenajeando. Yo particularmente puedo hablar de Enrique García Vitor, de quien tengo el mejor de los recuerdos. Yo lo conocí en 1988, siendo estudiante aquí en Paraná, como parte de los preparativos para la implementación de aquel proyecto de código procesal de Mayer. Aquí se celebraron en el Hotel El Mayorazgo una jornada sobre casación penal, porque recuerden que el Código de Procedimientos en Materia Penal que regía la Nación, digamos, era tan anticuado que, bueno, algo tan moneda común para las demás provincias y para el derecho procesal de corte europeo continental como la casación era una rara avis, así que había que familiarizarse, empezar a aprender de qué se trataba. Y bueno, allí en el año 88, digamos, yo tuve oportunidad de conocer a Enrique. Al año siguiente, en un congreso de estudiantes en General Roca, yo creo que en esa época él era secretario de la Cámara. Y ya en ese momento yo quiero destacar la actitud de Enrique, digamos, es la humildad
su curiosidad. Estamos, digamos, son los años posteriores al recupero de la democracia. Son los años en los que se vuelven a discutir en la facultad temas que antes no se discutían. Hay un clima muy particular, se restablecen los vínculos y los contactos con la academia extranjera. Y allá estaba Enrique estudiando, aprendiendo, discutiendo, como uno más. Y luego siempre presente en esos eventos. Y luego cuando yo vuelvo de Alemania, en el año 98, me lo vuelvo a encontrar, me convoca para unas jornadas que él armaba en Colón, a veces en vaquerías. Y ahí ya me sorprende un Enrique en un rol importantísimo, un rol que no todos los académicos están dispuestos a asumir. El rol, digamos, que no trae un provecho propio en cuanto a la publicación de un libro, de un artículo, sino un rol mucho más generoso, el rol de organizador, aglutinador, el rol de la persona que nos convocó a mucha gente, de lo cual estoy eternamente agradecido. Gracias a él yo me incorporé a un grupo de estudios, a un grupo de discusión, a un circuito federal, un circuito que tenía su base, su punto de partida en la Universidad del Litoral y que después se fue trasladando, vinculando, estrechando vínculos con Córdoba, Mendoza, Tucumán y creo que llegaron hasta Jujuy, ¿no? Y por el sur creo que también, que Esquel tuvieron alguna base, ¿no? Y me parece que esto es... Yo quiero que esto lo tengan bien presente y quiero transmitirles esto, porque yo creo que mirado en perspectiva, uno ahora se da cuenta lo importante de esa tarea que él emprendió. Porque nosotros sabemos que hay la ciencia jurídico-penal de un lugar, de una provincia, puede florecer en una época, puede estar muy avanzada, puede estar en la mesa de discusión con las tendencias internacionales y con la discusión nacional, pero también se puede quedar estancada, ¿no? Y puede convertirse en refractaria a las nuevas ideas. Y entonces es muy importante que personas como Enrique tomen el testimonio y ayornen esas ideas, vuelvan a abrir el ámbito de discusión, vuelvan a restablecer los contactos de discusión con el extranjero, con la universidad extranjera, y creo que eso es un aporte que hizo Enrique en alianza también con algunos amigos y profesores de Córdoba, como Carlos Lascano, y terminó constituyendo un circuito jurídico penal alternativo a Buenos Aires, que no tiene nada que envidiarle en cuanto a... Es más, yo creo que es un circuito en donde hay mucha más apertura y donde se discute y donde se reciben las corrientes de pensamientos más actuales y más modernas. Y eso es gracias a Enrique. Y yo puedo disfrutar del contacto y me puedo enriquecer con la discusión con los colegas de todas estas provincias, y puedo hacerlo porque existe este ámbito. Y en ese sentido, la otra cosa que yo quería destacar de Enrique es su apertura, porque en línea con lo que venía diciendo antes, claro, suceden a los que se habían formado con la doctrina causal de la acción, a los grandes maestros, claro, cuando vienen jóvenes juristas con ideas raras del finalismo, bueno, sucedió, los tiraron de comunistas. Ahora, a veces, algunos finalistas, a quienes traen algunas ideas funcionalistas, los tildan de nazis. A veces es un recurso cómodo también para la persona que ya está consagrada y que no está dispuesta a volver a hacer los palotes, de sentarse a discutir de igual a igual con aquellos de generaciones mucho más jóvenes que traen nuevas ideas, es adoptar una actitud refractaria. Y yo creo que es todo lo contrario de lo que hizo Enrique.
Es decir, creo que generacionalmente él fue causalista y sin embargo él generó este ámbito y abrió la mente a la discusión, al aprendizaje y también a permitir la difusión en su carrera de especialización que exportaron a todas esas provincias de las ideas más modernas. También estimuló, yo no puedo decir porque soy testigo directo, buscando ver cómo tal o cual persona que tiene intenciones de perfeccionarse en el extranjero, cómo puede hacer para ir a estudiar aquí, allá. Y creo que eso es muy valioso, y creo que eso es un ejemplo que uno tiene que tomar, ¿no? Creo que ese es uno de los legados que él también deja, y no sé, espero que, bueno, yo tampoco soy tan joven, no me quiero hacer el joven, pero espero, digamos, no olvidarme de ese ejemplo y tener la misma amplitud de ideas y de mente. Y también lo que quiero transmitirles a ustedes es ese ejemplo para que si en algún momento la vida los coloca en un lugar como para poder hacer esas cosas, bueno, piensen en cómo se puede cambiar, ¿no? Cómo se puede cambiar la matriz de las universidades, de sus lugares, ¿no? Con una actitud como la que tuvo Enrique. Por eso, bueno, el agradecimiento en lo personal, pues insisto, yo me siento parte de una comunidad que trasciende a Buenos Aires, de donde yo soy originario. Y también el reconocimiento, insisto, en poner de relieve ese legado, contárselos a ustedes y proponerles que lo tomemos como ejemplo. Nada más. Gracias.